comenzar el webinar, lo voy a invitar a Roberto a que se sume ya a la presentación, a nuestra charla. Bienvenido, Roberto. Gracias por acompañarnos y te dejo vos ya para que manejes el tema. Bueno, gracias Tomás, buenos días a todos los que se sumaron hasta el momento y probablemente se sigan sumando, y los que tengan ganas de invertir una hora y cuarto de su tiempo, conociendo algunos temas que quizás no sean tan cercanos a ustedes, y en este caso de Estados Unidos. Hoy tenemos una agenda un poco ambiciosa, porque un poco la idea del día de hoy es acercarlos a algunos aspectos, al menos básicos, de la tributación aquí en Estados Unidos y de algunas estructuras que en general en la práctica quizás muchos de ustedes hayan escuchado o se hayan inclusive en su vida laboral se hayan encontrado con determinadas estructuras que quizás no se entiende por qué se armaron de esa manera, y quizás hoy ayude a traer un poco de luz y a aclarar algunos temas. Como dijo Tomás, con todo gusto, en la medida que vayan surgiendo preguntas a lo largo de la presentación, las podrán ir escribiendo, y al final lo que vamos a hacer, tanto Gaby desde la perspectiva argentina, como yo desde la perspectiva de Estados Unidos, iremos tratando de resolver cada una de esas dudas. El recorrido de hoy, por lo menos en la parte que a mí respecta, después Gaby va a tener un rol importante en los aspectos que tienen que ver específicamente con Argentina, es, número uno, desmitificar el tema de los impuestos de Estados Unidos. Y digo desmitificar porque me encuentro todo el tiempo con gente que le tiene mucho temor a los impuestos en Estados Unidos. Yo creo que en realidad no hay que tenerle temor a los impuestos en Estados Unidos, a lo sumo uno le puede tener temor a el enforcement, el hacer cumplir los impuestos en Estados Unidos cuando alguien no cumple las reglas. Pero en realidad los impuestos en Estados Unidos creo que tienen un halo un fantasma que genera en general miedo a, bueno, yo no me quiero convertir en residente fiscal americano, por lo que sea, y quizás en algunos casos eso tiene alguna base racional, y en otras veces eso es más una cuestión, me atrevería a decir, emocional. Vamos a recorrer también a 10.000 pies de altura el sistema tributario americano, sobre todo en los temas atinentes a aquellas personas, en general extranjeras, que estén haciendo negocios con los Estados Unidos, o bien estén pensando o se hayan mudado a los Estados Unidos. Y después la idea también es recorrer un par de cosas, estas estructuras holding, por qué muchas compañías están estructuradas de determinada manera, con una holding en Estados Unidos, entender un poco eso, y por último, terminar con algún sistema de incentivos que tiene el fisco americano, o poder hacer negocios aquí en este país. Entonces, dicho esto, bueno, vamos directamente a los temas que tenemos hoy, y voy a empezar con unos slides que me parecen bastante gráficos para justamente cumplir este objetivo, que es desmitificar el cuco de los Estados Unidos desde el punto de vista de la tributación. Esto, para que se entienda, es un slide que lo que representa es dividir, para que se dé una idea, esto básicamente lo que hace es dividir la población de los Estados Unidos en base a 5 segmentos separados por el volumen de ingresos. Es decir, este quintilo es el quintilo de gente que menos gana en los Estados Unidos, y este quintilo que está aquí es el quintilo de gente que más gana en los Estados Unidos. Si ustedes se ponen a pensar, estos son datos oficiales, cuando ustedes piensan en cada segmento y cuál es la tasa efectiva a la cual está grabada, yendo al último, es decir, el quinto de la población de Estados Unidos que más gana, tiene una tasa efectiva que aproximadamente ronda, en promedio por supuesto, el 25%. Y obviamente aquellos que están cercanos al sistema de tributación, no solamente de Argentina, sino de muchos países de Latinoamérica y de Europa, sin lugar a dudas, con algunas excepciones de países de Asia,
realmente la tasa de tributación efectiva es relativamente baja. Pero creo que más gráfico de esto es todavía este último segmento que está aquí. Este último segmento que sale de esta división que habíamos hablado antes, habla solamente del 1%, el 1% de la población americana que más gana. Es decir, imagínense Estados Unidos, que como todos sabemos es una potencia económica, y después en todo caso haremos una elaboración adicional con respecto a eso. Estamos hablando del 1% de la población que más ingresos tiene en Estados Unidos, y la tasa efectiva de esas personas apenas alcanza al 32%. Cuando ustedes analizan esto con respecto a cualquier país de los denominados desarrollados en el planeta, me atrevería a decir que seguramente Estados Unidos es él, si no él, es al menos uno de los 2 o 3 países que menos presión tributaria tiene sobre sus habitantes. Dicho esto, vamos a la siguiente, otro slide que también me parece bastante interesante para compartir con ustedes, que esta es lo que se llama la carga fiscal que tiene cada uno de los países. Y básicamente lo que hace es compara del total del Producto Bruto Interno, cuánto es lo que se tributa en impuestos. Es decir, del total de producción de bienes y servicios de un país, cuánto es lo que vuelve o lo que va al gobierno en forma de impuestos. Y fíjense que esta es una comparación del mundo desarrollado. Estamos hablando de que esa relación es del 26%, es decir, del total de producción de bienes y servicios, que es el Producto Bruto Interno, el 26% va al gobierno americano en forma de impuestos. En Canadá, esta tasa es el 32%, obviamente cuanto más alta la tasa, implica que la presión tributaria es más alta, en Japón el 32%, en el Reino Unido el 33%, y llegando prácticamente a los países que tienen un concepto más de Estado benefactor en Europa, Francia siendo uno de los más altos, el 46% del Producto Bruto Interno va al gobierno en forma de impuestos. Imagínense que es prácticamente decir que Francia trabaja, produce bienes, produce servicios, y prácticamente el 50% de lo que produce se lo llevan los impuestos. Fíjense que, digamos, estos 20 puntos dice algo con respecto a el enfoque que tiene Estados Unidos con respecto a su economía y el enfoque que tiene algunos países europeos. Por último, esto sí, digamos, es algo que quiero traer a la mesa porque muchas veces se confunde, básicamente porque no en todos los países funciona de la misma manera. La tributación en los Estados Unidos se divide por lo menos en dos. Una es la tributación a nivel federal, es decir, impuestos que no importa en qué lugar de los Estados Unidos uno viva, igual están alcanzados por ellos, y otros impuestos que son de jurisdicción estadual. En este caso, estamos hablando específicamente del impuesto por excelencia entre los Estados Unidos, que es el income tax, el impuesto a la renta o el impuesto a las ganancias, como se dice en Argentina. Tenemos dos niveles de impuestos, al menos, que es el impuesto a las ganancias a nivel federal, y luego tenemos impuesto a las ganancias que cada estado tiene la potestad de imponer a sus habitantes. Entonces, el gráfico lo que hace es simplemente dar un panorama muy visual de dónde está ubicado cada estado con respecto a los impuestos estaduales. Los más oscuros son los que tienen la mayor carga tributaria, ¿ok? Cuanto más claros son, menos carga tributaria hay, y si se fijan, aquí hay 6 estados que directamente no tienen impuestos estaduales. Obviamente que no tengan impuestos estaduales no significa que igual el impuesto federal hay que satisfacerlo, pero esos 6 estados que ustedes ven ahí, entre los cuales está la Florida, entre los cuales está Texas, como los más conocidos, no tienen impuestos estaduales. Cuando digo que no tienen impuestos estaduales, me estoy refiriendo, esto específicamente es sobre personas físicas. No estoy hablando de corporaciones, porque el sistema de corporaciones también, digamos, cada estado tiene la capacidad de imponer impuestos a nivel de su estado, pero acá estamos hablando específicamente de personas físicas, no de corporaciones. Si ustedes se fijan, así como les digo que tienen entre Texas y Florida como los estados más conocidos, donde más gente se muda de afuera de los Estados Unidos, son impuestos que no
no imponen, son estados que no imponen impuestos a las personas físicas. Tenemos un par de estados que son los más oscuros. Uno de ellos es California. Si ustedes ven, yo no sé si lo llegarán a ver en la pantalla, dependiendo del tamaño de pantalla que tengan, pero el impuesto a las personas físicas estadual de California, por encima del impuesto federal, asciende al 13.3%. ¿Sí? Es la carga tributaria de un estado más alta de toda la nación. Luego van a haber otros estados, que Oregon, por ejemplo, que tiene casi el 10, Minnesota, que llega al 9,85, Nueva York dice 8,82, para aquellos que no lo puedan ver. Sin embargo, la carga fiscal de Nueva York, dependiendo de dónde se vive en Nueva York, puede ser tranquilamente comparable con la de California. ¿Y por qué es eso? Porque Nueva York, más allá de tener a nivel del Estado el impuesto del 8.82%, comparado con el 13.3% de California, si por ejemplo uno viviera en la ciudad de Nueva York, a su vez hay un impuesto no solamente estadual, sino que hay un impuesto a las ganancias a nivel de la ciudad. Es decir, que quien viva en la ciudad de Nueva York tiene 3 niveles de impuestos. Tiene impuestos a nivel federal, tiene impuestos a nivel del estado de New York y tiene impuestos a nivel de la ciudad de Nueva York. Si yo vivo en Manhattan, tengo que atender esos 3 impuestos. Y esa es una de las razones por las cuales también los precios de Nueva York y los precios no solamente de las propiedades, de los servicios, de todo Nueva York es mucho más alto que en el resto del país, y lo mismo se comparte con California. Cualquier persona que haya visitado cualquier lugar de California, específicamente, por ejemplo, el norte de California, donde está San Francisco, se da cuenta que los precios son realmente altos y los salarios comparados con el resto de la nación son altos, y esto tiene que ver con la carga tributaria. Entonces, simplemente esto es para traer un poco de conciencia de que cuando uno toma determinadas decisiones, y esas decisiones puede ser, no sé, mudarse a Estados Unidos, si alguien está pensando en mudarse a los Estados Unidos, o instalar un negocio en los Estados Unidos, bueno, un factor importante, obviamente no el único, pero un factor importante debería ser dónde voy a localizar, dónde voy a residir, dónde voy a localizar ese negocio. Y es por eso, ahora se explicarán, por qué tanta gente del norte, además de por temas climáticos, se mudan a la Florida. Bueno, se mudan a la Florida una vez que se retiran, fundamentalmente porque ya uno retirado, aún así tiene que seguir pagando impuestos a la renta si tiene ganancias, pero evidentemente el ahorro puede ser interesante, además de un clima mucho más benigno, el ahorro puede ser interesante simplemente porque no hay impuestos a las personas físicas. Ahora, dicho esto, y con esto voy a cerrar el tema de los impuestos estaduales, ¿qué significa esto? Que si yo me vengo a Florida, si me vengo a Texas y resido ahí, no voy a pagar, tengo un negocio, no voy a pagar impuestos en ninguno de los otros estados. Bueno, no necesariamente, porque va a depender de cómo se determina la fuente de la renta de los ingresos que yo tengo. Es decir, yo por más que viva en Florida, si tengo un negocio que opera en California, ¿sí? Ya sea porque está establecido en California o porque eventualmente envío vendedores a California, probablemente, más que probablemente, seguramente, voy a tener que reportar y pagar impuestos en California por la renta de fuente californiana. Es decir, yo tengo que saber dónde realmente mi compañía o mi negocio, o con qué estados tiene lo que se llama nexo. Nexo en el sentido de dónde yo tengo una fuente de ingresos, dónde tengo un nexo para generar esa fuente de ingresos, y eventualmente debería reportar impuestos en ese estado. No voy a reportar como extranjero. Cuando digo como extranjero, me refiero a extranjero al estado. O sea, alguien que reside en Florida va a tributar como extranjero en Nueva York, o como extranjero en California, o en Utah, o donde sea. Extranjero al estado, no extranjero al país, porque estamos hablando de impuestos estaduales. Esto simplemente, para que lo tengan en cuenta, no me voy a meter más en profundidad con esto, pero sí quiero que lo conozcan, y no me puedo meter más en profundidad con esto porque se imaginan hay 50 estados, cada estado tiene su código de impuestos, es prácticamente imposible cubrir esto en una charla que pretende durar no más allá de una hora. Vamos entonces a concentrarnos en los impuestos federales. Y los impuestos federales de los Estados Unidos básicamente son 2. Hay más, sí, hay algunos más, pero vamos a hablar de los más relevantes y son los que más le preocupa a la gente. El primero de ellos es el income tax, es el impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta, el impuesto a las ganancias, que no tiene nada realmente de especial. Si uno en algún país
de los que más o menos nosotros, de Occidente, digamos, con los cuales trabajamos, el impuesto a la renta en general grava la renta neta, no es muy diferente al impuesto a las ganancias de Argentina, obviamente la regulación es diferente, pero el concepto es el mismo, grava la renta neta y tiene una escala progresiva para personas físicas del 10 al 37%. O sea, la escala más baja es el 10%, la escala más alta es el 37%. Siempre me preguntan, bueno, ¿cuándo llego al 37%? Para que se den una idea, a partir de una ganancia total de 450 mil dólares, ya estoy empezando, cada dólar adicional iría grabado al 37%. Esto hace también, y bueno, es comentarlo en este momento, que cuando también comparamos tasas, hay que comparar no solamente las tasas, sino los segmentos en los cuales está grabado, porque como decía, esto es una escala progresiva, quiere decir que cada segmento va grabado a la tasa que le corresponde a ese segmento. Si por ejemplo lo que sucede en Argentina, donde los segmentos, los brackets, las escalas, son muy planas, o sea, están muy abajo, seguramente ya alguien que gana, digamos, 100 mil dólares, por ponerlo en términos de moneda americana, en Argentina, seguro ya va a estar a una tasa de un 35%, mientras que en los Estados Unidos, alguien que gana 100 mil dólares va a estar todavía lejos de la tasa máxima, que es el 37%. Esto es una cosa que siempre hay que considerar, porque a veces se comparan tasas, pero no se comparan las escalas, y esto también es importante para saber cuál es la tasa efectiva. El otro impuesto, esto es con respecto a las personas físicas. Con respecto a las corporaciones, a partir de Trump, cuando incorpora la última reforma de impuestos, pasa de una tasa progresiva a una tasa fija. Y esa tasa fija, hoy en día, asciende, siempre voy a estar hablando de federal, al 21%. Esa es la tasa corporativa. Y por otro lado, tenemos este otro impuesto, que es Gift and Estate Tax. ¿Qué es Gift and Estate Tax? La traducción sería impuesto al regalo, a las donaciones y al patrimonio. Sin embargo, siempre quiero una aclaración, y es que, como saben, y como traduje recién, estate se traduce como patrimonio, sin embargo los Estados Unidos no grava el patrimonio. Entonces aquí muchas veces se produce una confusión. En Estados Unidos no hay ningún impuesto al patrimonio, como se llama en Argentina, bienes personales, no existe nada de eso. Uno puede haber acumulado 500 millones de dólares y por esos 500 millones de dólares no va a pagar ni un centavo en impuestos federales. Obviamente si esos 500 millones de dólares generan 10 dólares de ganancia en el año, sobre esos 10 dólares sí se va a pagar impuestos, pero es sobre ganancias, no sobre el patrimonio. Entonces, ¿qué es este Gift and Estate Tax? Este Gift and Estate Tax, como lo dice allí, en realidad lo que grava son las transferencias a título gratuito. Y esas transferencias a título gratuito se producen, obviamente, cuando dono algo, cuando dono algo, hay una transferencia a título gratuito. Pero también se produce cuando hay un hecho el cual en general yo no puedo manejar, que es en el fallecimiento de una persona. Es el impuesto a las sucesiones, más que estate tax, o impuesto al patrimonio, debería llamarse, como generalmente se lo conoce, impuesto a la herencia o impuesto a las sucesiones, donde también se produce una transferencia a título gratuito. Y este no es un tema menor porque, como dice allí, la escala es también en progresiva, comienza en un 18% y termina en un 40%. En general se habla de que el impuesto de herencia es del 40% porque la escala esa es bastante plana, es decir, relativamente rápidamente se llega al 40% de tasa. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿el 40% de qué? Esta es una pregunta que nos hacen en forma muy recurrente. Es el 40% del valor de mercado de los activos al momento de fallecimiento, si estamos hablando de una sucesión. Es decir, si yo, para aquellos que conocen Miami, me compré un departamento hace 20 años atrás y me costó, no sé, 250 mil dólares, y hoy vale 2 millones de dólares, y esa persona que es el dueño fallece, es el 40% de 2 millones de dólares porque es el valor de mercado al momento de fallecimiento. Entonces, este es un tema que no es menor, evidentemente el impacto impositivo es alto, muchas veces se planifica sin considerar esto, en general porque la gente no está al tanto de que esto existe, o por lo menos se entera tarde. Y digo tarde porque cuando uno ya hizo la compra, digamos, si es un inmueble o lo que sea, luego reformular eso para tener una estructura que le dé un poco más de protección a esa persona tiene costos impositivos que pueden ser altos y a veces inclusive no tienen
puede ni siquiera tener sentido hacerlo. Entonces esto es una cosa que sí o sí tenemos que considerar. El simple hecho de que ustedes sepan de que esto existe. Cada vez que alguien les diga, bueno, esto transferíselo a tal, o esto no te preocupes, porque después, no sé, endosás acciones, hay una serie de fórmulas ahí que ninguna de ellas realmente cumplen con la ley. Yo les sugiero que consulten, porque el impacto puede ser bastante alto. De estos impuestos federales, lo que hay que tener en cuenta, y esta es la introducción que yo quería hacer con respecto a cuál es el caso, tanto para aquellos que viven aquí o que están pensando en mudarse, lo primero que hay de determinar y discernir es si, de cara al income tax, en cara al impuesto a las ganancias, una persona es residente o no residente. Y lo mismo con respecto al estate tax. Lo que pasa es que técnicamente el término se denomina domiciliado o no domiciliado, porque el efecto impositivo y el tratamiento impositivo va a ser diferente si es uno u otro. Entonces, cada vez que uno se enfrenta con alguien que nos viene a consultar, lo primero que hay que determinar es, ok, vamos a ver con quién estamos hablando. ¿Estamos hablando con alguien que es residente, con alguien que no es residente? ¿Es domiciliado en Estados Unidos, no es domiciliado en Estados Unidos? Para eso, hay que entender cuáles son las consecuencias de uno y otro, también abuelo de pájaro, pero como indicativo, acá tengo una comparación de cuál es el impacto para un residente y para un no residente. Primero, en cuanto a la escala de impuestos, es exactamente la misma. Es una escala progresiva, es la misma, no penaliza ni al residente ni penaliza al no residente. No hay ningún tratamiento discriminatorio en ese sentido. Donde hay una diferencia sustancial es en esta segunda línea, porque al residente se lo grava sobre renta global, mientras que al no residente, cuando hablo de residencia en este caso, no me estoy refiriendo a un concepto migratorio, me estoy refiriendo a un concepto estrictamente fiscal. Es decir, alguien puede ser indocumentado en los Estados Unidos, pero igual ser considerado residente fiscal, y no tiene nada que ver, insisto, con su estatus migratorio. Aquel que sea considerado residente fiscal, y en un par de minutos vamos a ver quién es residente fiscal y quién no lo es, está grabado sobre renta global. Lo mismo que pasa en Argentina con todos los argentinos. O sea, los argentinos están grabados sobre la renta global. No importa dónde se obtenga la renta, si en Estados Unidos, en Suiza, en Singapur o en Argentina. Todo eso va a ser parte del ingreso que tiene que ser declarado en la Argentina. Mientras que el extranjero, el no residente fiscal, solo va a estar grabado en los Estados Unidos sobre la renta que tiene fuente en los Estados Unidos. Un negocio en los Estados Unidos, una persona que vive en un país extranjero y tiene un negocio en los Estados Unidos, ese negocio seguramente le va a dar un ingreso, y por ese ingreso el gobierno americano tiene la capacidad de gravar a ese ingreso en cabeza de esa persona. Y el otro tema, que siempre lo pongo aquí, simplemente porque si alguno de ustedes, después que hagamos el test de residencia o no residencia, identifica que sin saberlo quizás es residente fiscal, o sabiendo que es residente fiscal, es muy importante cumplir con determinadas obligaciones especiales de reporte que la ley americana impone a los residentes americanos. Y estas obligaciones de reporte no implican impuestos, simplemente es reporte. Lo que sucede es que las penalidades por no reportar son extremadamente altas en términos económicos, y las consecuencias inclusive pueden llegar a ser penales. Pongo un ejemplo que en general siempre lo menciono. Cuando uno es residente fiscal americano y tiene cuentas en entidades financieras fuera de los Estados Unidos, estoy citando solo un ejemplo, esta es una sola de las obligaciones de reporte, cuenta con cuentas en el exterior en forma directa o indirecta, es decir, yo soy el beneficiario directo o soy el beneficiario indirecto, porque en realidad yo no tengo una cuenta en Argentina, digamos, pero tengo una compañía en Argentina que a su vez tiene una cuenta, y yo soy el accionista del 90% de esa compañía, soy el beneficiario indirecto. Todas esas cuentas tienen que ser reportadas en Estados Unidos. ¿Implica impuestos? No, no implica impuestos. Obviamente, si esa cuenta en algún momento me generó ingresos, debería haberlo reportado por mi declaración de impuestos. Pero ahora me estoy concentrando en qué tengo que reportar. Tengo que reportar el máximo saldo que tuve algún día del año en cada una de esas cuentas.
Y es solamente de las cuentas en las cuales yo tengo, soy beneficiario directo e indirecto, como dije, no, no solamente en eso. Aun cuando yo no sea beneficiario de la cuenta, es decir, no sea mi dinero, no sea mi cuenta, yo voy a tener que reportarlo si es que tengo algún poder de disposición de firma o de disposición de fondos, lo que la ley llama Signature Authority. Es decir, si yo firmo en esa cuenta, aunque no sea plata mía, igual la tengo que reportar todos los años, porque las penalidades por no hacerlo son realmente altas, $10.000 por cada formulario no presentado por cada año, y hasta el 50% del máximo saldo que tuvo la cuenta en algún momento del año, la o las cuentas en algún momento del año. Es decir, esto puede ser muy importante. Siempre pongo el mismo ejemplo. Supongamos que un día yo recibo una transferencia de $1 millón, pero en realidad el $1 millón yo solamente me quedaba con 50.000, porque los 950.000 eran de otra persona, pero tuve un día el saldo en la cuenta de $1 millón, el día siguiente le pagué a la otra persona. Si yo esa cuenta no la reporté, me podrían grabar hasta el 50% hasta con el 50% del saldo de esa cuenta, es decir, con $500.000. Y sea mía la cuenta, si yo beneficiario final o no beneficiario final. Entonces, es muy importante declarar esto. Cuando digo no beneficiario final, pongo dos ejemplos claros. Supongamos que, no sé, mi madre tiene una cuenta en Argentina y la plata es de ella, de su jubilación o de sus ahorros o lo que sea, pero me pide a mí que también firme por una cuestión de que pueda hacer algún trámite si ella no está disponible. En esa cuenta yo no soy titular, cualquier ganancia que tenga esa cuenta no es mi ganancia, con lo cual no me va a generar ningún impuesto en los Estados Unidos, sin embargo es una cuenta que yo tengo que reportar porque tengo poder de firma. O, otra cuestión, yo soy director o soy funcionario de alguna compañía en Argentina, de la cual yo no soy accionista ni tengo nada que ver, pero el hecho de ser funcionario y tener firma en el banco de esa compañía, hace que esa compañía, esas cuentas de esa compañía yo también las tenga que reportar. Este es un tema, lo pongo siempre ahí porque sobre todo para aquellos, para los que no son extranjeros no pasa nada, pero para los que son residentes fiscales, muchas veces el principal problema de no hacer la declaración adecuadamente pasa por este lado y no tanto por el no pago de los impuestos, el tax liability. Hay que tener muy en cuenta esto porque hay una cantidad de regulaciones de este estilo. En cambio, haciendo esa misma comparación con respecto al estate tax, hablamos del impuesto a las sucesiones, la tasa máxima, como habíamos dicho, es el 40%, es lo mismo que el impuesto a la renta en términos de que no hay ningún tipo de discriminación para el extranjero que el domiciliado en los Estados Unidos, pero de vuelta en la segunda línea es donde encontramos la primera diferencia. Para el domiciliado en los Estados Unidos va a gravar el patrimonio que está ubicado en cualquier lugar del planeta, no solamente en los Estados Unidos. En Estados Unidos y en Suiza, en China, en Argentina, donde sea, va a quedar grabado para aquel que es domiciliado. Mientras que el no domiciliado únicamente va a grabar al patrimonio. Acuérdense que, insisto con lo que dije antes para no confundir, la ley no graba el patrimonio por patrimonio en sí mismo, sino la transferencia de ese patrimonio. Si hay una sucesión, cuando hablo de patrimonio me refiero al patrimonio que va a ser objeto de esa sucesión. Mientras que el no domiciliado se graba solamente los activos localizados en Estados Unidos. ¿Y qué son los activos localizados en Estados Unidos? Porque esa es la pregunta lógica que viene siempre. La regla mnemotécnica es, digamos que son todos los activos que estén ubicados en territorio americano, digamos, obviamente bienes raíces localizados en Estados Unidos, ese departamento que decía hace unos minutos en Key Biscayne es un activo localizado en Estados Unidos, las acciones emitidas por corporaciones americanas, y no importa dónde esté la custodia de esas acciones, es decir, no importa si ustedes abrieron una cuenta de inversión en Argentina o en Suiza, y con esa cuenta de inversión nunca pisaron ni tuvieron nada en los Estados Unidos, pero en esa cuenta de inversión compraron acciones americanas. Eso, si se llega a morir el titular, está grabado por el impuesto de herencia americano, por más que ustedes me digan, pero yo nunca tuve ningún contacto con los Estados Unidos, bueno, pero esa cuenta de inversión tiene acciones americanas, y lo más probable, no digo lo más probable porque ha pasado y nos sigue pasando todo el tiempo, los bancos lo que hacen es bloquean la cuenta, cuando saben que es una cuenta que tiene activos americanos, y los bancos extranjeros inclusive, no los bancos americanos, y hasta que no se tenga la satisfacción del IRS de que se haya pagado el impuesto, no liberan esa cuenta. Entonces, además, digamos, puede ser un tema que genera determinados dolores de cabeza. Lo que no se considera un activo americano son
el cash, el efectivo, en cuentas a la vista en Estados Unidos. Es decir, si ustedes tienen una cuenta en el banco Citibank, que es un checking account, una cuenta de cheques, o un savings account, o un certificado de depósito, eso no está grabado para extranjeros. Obviamente los americanos tienen todos los activos grabados, no hay ningún tipo de distinción allí. Pero los extranjeros no tienen grabado las cuentas en entidades financieras, en cuentas a la vista de entidades financieras americanas. Por lo tanto, yo puedo tener 200 millones de dólares, o yo, mejor dicho, alguien que no sea americano puede tener 200 millones de dólares extranjero en una cuenta en el Citibank y se muere y no le va a pasar nada si está en un checking account, si está en un savings account, si está en un certificado de depósito. Pero, ojo, tengan en cuenta que money market, dependiendo de los activos en los cuales esos money markets invierten, o el otro tema que muchas veces se pasa desapercibido, es una cuenta, no una entidad financiera tradicional, sino que es una cuenta de inversión. El cash en esas cuentas de inversión, en cuentas de inversión de bancos americanos, está sujeto también al impuesto a la herencia. Es decir, cuando ustedes tienen una cuenta de inversión donde compran y venden acciones, si en algún momento se quedaron en cash, lo más conveniente es hacer que ese cash no quede dentro de la subcuenta de cash del banco de inversión, sino que directamente se transfiera a una cuenta tradicional, a un checking account, un savings account, hasta que se tome la decisión de volver a invertir. Y el tercer punto, no menor, es esta tercera línea, que es el mínimo no imponible, o el deducible, como se dice aquí, sobre el impuesto a la herencia para aquellos que consideran domiciliados a Estados Unidos, asciende prácticamente a 11.6 millones de dólares. Es decir, hasta 11.6 millones de dólares un americano por individuo no va a pagar impuestos a la herencia. Recién a partir de los 11.6 millones de dólares, y si el patrimonio es más alto que eso, y se transfiere a título gratuito, digamos, reciben los herederos, ahí es donde se dispara el impuesto. Con algunas consideraciones que no tiene sentido profundizar mucho, pero si alguno de ellos está en esta situación y tuviese un patrimonio mayor a 11.6 millones de dólares, hay que planificar algunas cosas porque existen maneras de mitigar esto. Pero el problema principal lo tienen los extranjeros, porque como ven aquí, el mínimo no imponible es solamente de 60.000 dólares. Es decir, como digo siempre, un auto medianamente caro ya probablemente supera el mínimo no imponible, y por lo tanto la exposición de los no residentes a efectos del impuesto de la herencia, los no domiciliados a efectos del impuesto de la herencia, es relativamente alto. La buena noticia de esto es que el no domiciliado, el extranjero, tiene mejores herramientas para poder blindarse con respecto al impuesto a la herencia que lo que tiene un americano, pero tiene que estar al tanto de que esto existe, y ese blindaje tiene que ser hecho preferentemente antes de que uno haga determinadas inversiones. Luego de haberlas hecho, a veces el costo impositivo de migrar de una estructura eficiente, o de un no eficiente a una eficiente, puede ser alto. Ahora bien, ustedes se preguntarán en este momento, ok, hasta el momento hablaste de residente fiscal, no residente fiscal, domiciliado y no domiciliado. ¿Cómo identifico yo esa situación? Bien, con respecto al criterio de residencia fiscal, es diferente al criterio para determinar domicilio o no domicilio. Por lo tanto, recuerden, residencia fiscal es para el impuesto de renta, domicilio es para el impuesto al estate tax y al gift tax. Entonces, con respecto a la residencia fiscal a efectos del income tax, el criterio es absolutamente objetivo. Y de hecho, yo lo voy a simplificar aquí, y ustedes mismos van a poder hacerse un autotest para determinar si son residentes fiscales o no. Si ustedes contestan esto que yo di a llamar las 4 preguntas, van a poder determinar ahora mismo, en 2 minutos, si ustedes son residentes fiscales de los Estados Unidos. La pregunta número 1 es: ¿usted es ciudadano de los Estados Unidos? Si ustedes responden que sí, son ciudadanos de los Estados Unidos, ustedes son residentes fiscales, aunque nunca hayan pisado los Estados Unidos. El hecho de ser ciudadano de Estados Unidos automáticamente hace que uno sea residente fiscal de Estados Unidos. Y aquí se presenta la primera confusión, porque en la mayoría de los países, de hecho los que yo conozco al menos, que graban a los ciudadanos de ese país como residentes fiscales, sin importar si viven o no viven en el país, son Estados Unidos y China.
El resto de los países, la residencia es territorial. Muchos de ustedes seguramente tendrán doble pasaporte, tendrán un pasaporte europeo, español, italiano, alemán, lo que sea, pero no van a estar grabados ni en España, ni en Italia, ni en Alemania, si es que no viven allí. Si se mudan allí, van a ser considerados residentes fiscales, pero no por el mero hecho de ostentar un pasaporte en un determinado país, son residentes fiscales. Bueno, en Estados Unidos eso no es así. En Estados Unidos el solo hecho de tener pasaporte americano hace que sean residentes fiscales de Estados Unidos. Entonces esa es la primera pregunta. Y una sola aclaración, y yo sé que acá los voy a complicar un poco, pero vale la pena mencionarlo por lo menos para traer un poco de conciencia de esta situación. Ustedes tienen que tener en cuenta que un hijo de un ciudadano americano, y ese ciudadano no es naturalizado, sino es originalmente americano, es decir, no es un ciudadano americano naturalizado. Es un americano que, digamos, nació en los Estados Unidos. Si el padre vivió al menos 5 años en territorio americano, de los cuales 2 de esos 5 años fueron antes de cumplir los 14 años, el hijo de ese ciudadano americano se considera americano, aunque nunca haya pisado los Estados Unidos. Por lo tanto, ahora les trato de ejemplificar mejor esto. Por lo tanto, les garantizo que hay infinidad de ciudadanos americanos dando vueltas por el planeta que ni siquiera saben que son ciudadanos americanos. Vamos a poner un ejemplo concreto. Supongamos que yo nací en los Estados Unidos. Nací en los Estados Unidos y viví en Estados Unidos hasta los 18 años, y luego me mudé a Argentina. No volví nunca más a los Estados Unidos, pero me casé con una mujer argentina. Producto de ese matrimonio, tuve un hijo. Nunca más volví a Estados Unidos, mi mujer nunca pisó los Estados Unidos, mi hijo nunca pisó los Estados Unidos. Sin embargo, ese hijo que nunca pisó Estados Unidos se considera para la ley un ciudadano americano. ¿Por qué? Porque se cumplió la condición. Un americano no naturalizado que vivió en Estados Unidos, por lo menos en territorio americano, por lo menos 5 años, de los cuales 2 fueron antes de los 14, yo me fui de Estados Unidos a los 18, ese hijo es americano. Y le ocupan todas las leyes estas que mencionábamos recién. Y solamente la ley tiene un perdón, digamos, o una posibilidad, o una ventana, para ese hijo, para no quedar grabado con todas estas consecuencias de ser residente fiscal, cuando en realidad no tiene intención de ser ciudadano americano, para renunciar a esa ciudadanía por 6 meses a partir del momento que cumple 18 años. Es decir, en el momento que cumple 18 años, él puede renunciar a la ciudadanía por una ventana de 6 meses, y en esos casos el gobierno americano no lo va a perseguir con las obligaciones fiscales. Pero si se pasa de los 6 meses, va a tener que regularizar su situación. Puede seguir renunciando a la ciudadanía, puede renunciar a la ciudadanía cuando quiere, pero va a tener que regularizar su situación fiscal. En caso que hayan ustedes dicho que no son ciudadanos americanos, la segunda pregunta es, ¿tiene green card? Si tiene residencia, la green card es la residencia permanente aquí en Estados Unidos. Si tiene residencia permanente en Estados Unidos, es lo mismo que si es ciudadano americano. Y no importa si obtuvieron el green card y después se fueron a Uruguay a vivir por X tiempo, no importa. Si ustedes tienen un green card, son residentes fiscales americanos. Si ustedes dicen, no tengo green card, ok, viene la tercera pregunta. La tercera pregunta es, muy bien, dígame en el último año calendario cuántos días usted estuvo dentro del territorio americano. Si usted estuvo en ese año calendario 183 días o más, usted es residente fiscal. Recuerdan que hace unos minutos les decía, ojo, porque una persona que es un indocumentado, alguien que cruzó corriendo por la frontera de México por Tijuana, aunque no tenga documentos de Estados Unidos, si pasó 183 días en un año calendario, se convirtió automáticamente en residente fiscal, y esa persona tiene que pagar impuestos en los Estados Unidos. Y es totalmente, la ley migratoria es totalmente paralela a la ley de impuestos, con lo cual una no toca a la otra. En general, hasta acá, mucha gente que más o menos conoce el tema, lo tiene más o menos en claro, pero hay una cuarta pregunta, que es la que yo llamo la trampa del offside, porque la mayoría de la gente no la conoce y se queda generalmente en offside con esta cuarta pregunta. Y la cuarta pregunta dice lo siguiente. Considere los últimos 3 años calendarios.
Y dígame, si yo quisiera saber si en el 2020 yo soy residente fiscal o no americano, dígame los días que pasó en el 2020 y multiplíquelos por 1. Dígame los días que pasó en el 2019 y divídalos por 3. Dígame los días que pasó en el 2018 y divídalos por 6. Si yo aplico esa fórmula y sumo A, B y C, y eso me da 183 días o más, entonces, bienvenido a Estados Unidos, usted es residente fiscal y tiene todas las mismas obligaciones que si fuese ciudadano americano. Entonces, con esta regla hay que tener mucho cuidado. La regla mnemotécnica es nunca pase más de 120 días por año en Estados Unidos si usted no quiere quedarse atrapado como residente fiscal. Si usted aplica 120 días a esa fórmula, se va a dar cuenta que nunca le va a dar los 183 que se requieren. Por lo tanto, mucho cuidado con esa norma. En la mayoría de los casos es como se quedan atrapados como residentes fiscales. Existen maneras de evitarlo, en la medida que no se hayan pasado 183 días, existe una manera de evitarlo, pero hay que ser proactivo para eso. Eso con respecto a residencia fiscal. Como verán, ahora, si ustedes hicieron el autotest, ya saben si son residentes fiscales o no. Es totalmente objetivo, por eso lo pueden saber apenas se hacen las 4 preguntas. Sin embargo, en el caso del domicilio, es totalmente subjetivo. Y lo que se tiene que determinar es cuál es la intención de permanecer indefinidamente en los Estados Unidos. Y obviamente, esto es un criterio muy subjetivo, valga la redundancia, y está basado en lo que la ley llama facts and circumstances. Yo tengo que poder probar si tengo intención o no tengo intención. La intención es mucho más difícil de probar que ese test tan objetivo que mencioné con respecto a residencia fiscal. Pero acuérdense que acá se están jugando sobre qué activos ustedes pagarían impuesto a la herencia o no, solamente los de Estados Unidos o los de afuera. Y se están jugando si el deducible es 11.6 millones o si son solamente $60.000. ¿Y cuáles son los factores a tener en cuenta para determinar esto? Bueno, ahí cité alguno de ellos. La manifestación de la intención. ¿Y cuándo se manifiesta intención? Cuando ustedes sacan una visa, por ejemplo, van al consulado americano y sacan una visa de turista, ustedes ahí están haciendo una manifestación de intención, aún sin saberlo, porque una de las condiciones de la visa, y lo tienen que poner explícitamente, es decir, yo quiero ir a Estados Unidos a hacer turismo, a hacer negocios, pero me comprometo a volver a mi país. Eso es una intención que ustedes están manifestando. Una visa de trabajo, lo mismo, es una visa de no inmigrante. Van a manifestar la intención de que van a poder permanecer en Estados Unidos por el tiempo que les den una visa, pero como es de no inmigrante, se comprometen a volver a Estados Unidos al cabo de la expiración de esa visa. El Green Card también es una especie de manifestación de intención. Si ustedes tienen Green Card, es residencia permanente de Estados Unidos. Entonces, en algún momento, ustedes manifestaron la intención de quedarse en forma permanente en Estados Unidos. ¿Cuál es la duración de esa residencia en Estados Unidos? ¿Cuántos años hace que están aquí? ¿Hace un mes o hace 20 años? ¿Sí? ¿Qué vínculos tienen con el país de origen? ¿Dónde está el centro principal de los negocios? ¿Dónde tienen la licencia de conducir? ¿Dónde votan? ¿Cuáles son los clubes a los cuales ustedes pertenecen? Todos esos son factores de valoración para determinar cuál es la condición de ustedes frente al impuesto al state tax, si domiciliados o no domiciliados. ¿Qué es mejor, ser domiciliado o no domiciliado? La respuesta no tiene respuesta, porque va a depender de cómo está estructurado el patrimonio de ustedes y dónde está el patrimonio de ustedes. Pero lo que tienen que saber es que esto es algo que tienen que considerar. Yo creo que con esto cierro por lo menos la primera parte, donde hablo de lo que implica la residencia y el domicilio en Estados Unidos, pero hay algo que es muy importante determinar, que es aquellos que decidan, bueno, listo, me voy a vivir a Estados Unidos o cualquier lugar del planeta, no basta simplemente con determinar o decidir, me voy a convertir en residente fiscal y me voy a convertir en residente fiscal de esta manera, por ejemplo en Estados Unidos por la cantidad de días que pasan aquí, sino que es importante también determinar cómo se logra terminar con la residencia fiscal en el país de origen, supongamos en este caso Argentina. ¿Por qué? Porque si no, se produce la peor de los escenarios, que es, me quedo como residente fiscal, en este caso en Estados Unidos, que es el tema que nos ocupa hoy, pero también me quedo como residente fiscal en Argentina si es que no pude lograr cumplir con los requisitos para terminar mi residencia fiscal. Y esa es la peor opción, porque ahí sí probablemente tenga doble tributación y haya créditos que no pueda compensar. Es decir, efectivamente en algunas áreas voy a tener que terminar pagando 2 veces impuestos. Para eso es que ahora les presento a Gabriela, que les va a hablar específicamente de cómo se logra terminar la residencia fiscal en Argentina. Gaby, adelante. A ver, ahí estamos. Bueno,
Gracias, Roberto. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, como les estaba diciendo Roberto en este momento, voy a tratar de explicarles cómo se daría la salida de Argentina para poder pasar a ser un residente de Estados Unidos, y en la medida de no estar compartiendo los impuestos en ambos países, ¿no? Tratar de evitar lo que sería la doble residencia fiscal. Voy a compartirles unos slides. Así puedo explicarles un poquito mejor. En función de lo que les está comentando Roberto, de cómo se convierten en ser residentes de Estados Unidos y cómo tenemos que dejar la residencia argentina, nosotros lo que tenemos que establecer es lo que llamamos el divorcio fiscal. ¿Por qué lo llamamos de esta manera? Porque en realidad es como que tenemos que dejar ordenadamente todos nuestros impuestos en Argentina, de manera tal de poder empezar a tributar solamente impuestos, en este caso, y que hoy nos aborda este tema de Estados Unidos, de poder pagar impuestos en Estados Unidos. Y la mejor manera de estar pagando solamente impuestos en un solo estado es mudarse definitivamente. A ver, cuando recién Roberto nos explicaba de que en Estados Unidos no se paga el impuesto al patrimonio, nosotros acá en Argentina sí, obviamente pagamos el impuesto, a lo que llamamos el impuesto a los bienes personales, y este año, lo que ha sido el periodo fiscal 2019, ha sido un impuesto bastante invasivo, digamos, para todos los argentinos que tributan dicho impuesto, dado que como argentinos tributamos por todos los bienes que poseemos tanto en Argentina como en el resto del mundo. Las alícuotas han sido muy altas, y obviamente que cada contribuyente o cada sujeto trata de buscar reducir, digamos, el impacto fiscal que puedan tener personalmente. Por eso es que se trata de buscar a ver qué estado o qué país nos brinda las mejores posibilidades y el menor impacto fiscal. A raíz de esto, por más que nosotros dejemos de ser residentes argentinos, si nosotros nos vamos de Argentina, igual seguimos teniendo bienes, siguen quedando en nuestra casa u otro tipo de bienes en el país, vamos a seguir tributando por los bienes que tengamos en Argentina. Aunque nos hayamos hecho residentes de Estados Unidos, por los bienes de Argentina vamos a seguir tributando el impuesto. Obviamente pasa lo mismo con el impuesto a las ganancias. Si nosotros dejamos de ser residentes argentinos y tenemos alguna renta que haya quedado en Argentina, vamos a tributar por esa renta en Argentina y estaremos tributando como beneficiarios del exterior. Más allá de esto que acabo de explicarlos, lo que ustedes querrán saber es decir, bueno, muy bien, si yo dejo de ser residente argentino y quiero dejar de pagar mis impuestos en Argentina, ¿de qué manera debo hacerlo? ¿Cómo llevamos a cabo esa pérdida de residencia argentina y a partir de qué momento esa pérdida de residencia argentina va a causar efecto? La pérdida de residencia argentina se produce de dos maneras, de una manera legal y de una manera de hecho. La manera legal es obteniendo esa residencia en el estado extranjero. Es decir, como decía Roberto hace un ratito, si ustedes obtienen una green card que le va a dar una residencia permanente en el estado extranjero, o sea, en Estados Unidos, ustedes dejan de ser residentes argentinos. ¿A partir de qué momento va a causar efecto? Es a partir del primer día del mes inmediato subsiguiente a aquel en el que yo obtuve la residencia permanente en ese estado extranjero.
Es decir, que si yo obtuve esa residencia permanente el 31 de julio del 2020, va a causar efecto a partir del 1 de septiembre del 2020. Ahora, ¿para qué sirve esto de saber cuándo causa o no efecto esa pérdida de residencia? Es importante tenerlo en claro porque a partir de que yo obtengo esa residencia permanente en el Estado extranjero, lo que tengo que iniciar es el trámite de baja en los impuestos argentinos e solicitarle al fisco que me dé de baja en todos los impuestos, a partir de una serie de trámites que debemos realizar vía sitio web de AFIP. La otra forma en que nosotros vamos a perder la residencia es porque nosotros estamos en un periodo de tiempo de 12 meses fuera del país, el cual eso nos está dando la condición de que estamos perdiendo nuestra residencia fiscal argentina. El hecho de permanecer 12 meses fuera del país no implica que para que yo sea residente en el Estado extranjero no tengo que volver nunca más a Argentina y entonces de esa manera voy a obtener la residencia extranjera. Estar 12 meses en el país y tener entradas transitorias dentro del país en una forma continua o alternada, eso lo puedo realizar en un periodo de 90 días, de manera tal que eso no me hace cambiar el criterio de pérdida de residencia. A ver, lo que quiero decirles con esto es, si yo para ser residente americano necesito estar 183 días en Estados Unidos y paso 180 días en Argentina, obviamente eso me va a convertir, ¿sí? Y voy a terminar siendo residente americano. Ahora, para establecer la permanencia en el exterior, o sea, ese periodo, esa brecha de un periodo de 12 meses, y decir que yo dejé de ser residente argentino, sí o sí tengo que cumplir la condición de solamente tener una entrada de 90 días dentro del país, si es que tengo que regresar al país, ¿sí? Esos 90 días, ¿a partir de cuándo se cuentan? Es a partir del día siguiente en el cual yo entré a Argentina, hasta el día de mi partida. A partir de ahí se empiezan a contar esa brecha de 90 días en Argentina. Ahora, ¿cómo vamos a acreditar esta pérdida de residencia en el país? Si yo tengo que acreditar la pérdida de residencia antes de ausentarme del país, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo obtuve una residencia permanente, una residencia migratoria del exterior. Lo que necesito acreditar ante la AFIP es un certificado de residencia permanente emitido por el Estado en el cual solicité esa residencia, y toda aquella documentación que deba presentarse ante el fisco argentino, si está en un idioma extranjero, vamos a tener que solicitar la traducción de esos documentos, que deberán ser traducidos por un traductor público, y a su vez debe estar refrendada la firma de este último en el Colegio de Traductores. Cuando nosotros presentamos esta baja de residencia fiscal argentina por haber obtenido esta residencia permanente en el Estado extranjero, tenemos que denunciar a través de una declaración jurada el domicilio en el Estado extranjero. Esto es importante, es una condición. Si no determinamos cuál es nuestro domicilio en el exterior, el fisco no nos dará la baja de esta residencia fiscal. Asimismo, también es necesario presentar en esta baja, nombrar a lo que llamamos el responsable sustituto. Este responsable sustituto será la persona que ingresará los impuestos de aquellos bienes. En realidad, se nombra un responsable sustituto cuando nosotros dejamos bienes en Argentina. Entonces, como tenemos que seguir pagando el impuesto a los bienes personales por los bienes que tenemos en el país, es necesario nombrar a esta figura, que llamamos responsable sustituto, para que ingrese los impuestos que debemos pagar de estos bienes personales. Cuando nosotros nos damos de baja en Argentina, en nuestra residencia fiscal, tenemos que
dejar establecido correctamente que todos nuestros impuestos hasta el día de baja se encuentran presentados y pagados. No tenemos que tener ningún tipo de deudas con el fisco si queremos establecer una baja fiscal. Es decir, si yo obtengo una residencia en un estado permanente y hoy por hoy estoy, no sé, pagando un plan de pagos de un impuesto, no sé, hace 3 años que vengo pagando un plan de pagos, ese plan de pagos tiene que estar totalmente cancelado a la hora de solicitar la baja en los impuestos en Argentina. La otra situación de cómo acreditamos la pérdida de residencia es cómo acredito la pérdida de residencia luego que me ausento del país. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy viviendo en un estado extranjero y todavía no obtuve ni mi residencia permanente, pero hace un periodo más de 12 meses que estoy viviendo en el extranjero, acredito esa pérdida de residencia en el consulado argentino en el país que me encuentre. Allí tendré que presentar el pasaporte, el certificado consular o cualquier documento que demuestre las entradas y salidas del país. Y será el propio consulado quien informe a la Administración General de Ingresos Públicos nuestra situación fiscal. Esto no quita que nosotros no tengamos que seguir presentando nuestros impuestos. ¿Por qué digo esto? Porque puede pasar el caso de que nosotros nos vamos del país, no sé, nos fuimos el 1 de enero del 2020, lo voy a hacer más para atrás, así el ejemplo es más práctico. Supongamos que nos fuimos en el 2019, estamos hoy, supongamos que en la fecha de hoy ya estamos más de 12 meses fuera del país, entonces vamos hacia el consulado y establecemos al consulado argentino que den esta información al fisco. Esto no quita que por el periodo de esta brecha de 12 meses que nosotros estuvimos fuera del país no tengamos que pagar nuestros impuestos. Hasta que el fisco, esto lo tienen que tener en claro, que es que hasta que el fisco no nos da las bajas en nuestros impuestos, nosotros tenemos que seguir tributando impuestos en Argentina, ¿sí? Como si fuésemos residentes. Y obviamente, cuando nosotros presentamos esta información al consulado argentino, obviamente tenemos que dejar en claro también demostrar todo el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Acá, espero que todos puedan verlos porque es un poquito chiquito. Lo que les quiero mostrar es, a través de una línea de tiempo, es cómo se da la situación del pago de impuestos en Argentina entre el momento de nuestra baja de residencia fiscal y la continuidad o no de seguir tributando impuestos en Argentina. En este ejemplo que yo les estoy mostrando, estamos estableciendo acá que el 31 de julio del 2020 obtuvimos nuestra residencia permanente en el estado extranjero. Como hace unos instantes les decía, los efectos a partir del 1 de septiembre del 2020. Entre esta brecha de julio al mes de septiembre, nosotros tendríamos que iniciar nuestra baja en AFIP, informándoles todo lo que les acabo de mencionar hace unos instantes. Solicitamos la baja en AFIP, la baja la vamos a tener a partir del día siguiente al cual hemos solicitado nuestra baja. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Esto es importante porque entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de agosto del 2020, vamos a tener que tributar nuestros impuestos por todas las rentas, o sea, en el impuesto a las ganancias, vamos a tributar ganancias por rentas de fuente argentina y fuente extranjera por la brecha que hayamos tenido entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de agosto. Ahora, ¿qué pasa entre el periodo del 1 de septiembre y 31 de diciembre? Nosotros ya perdimos nuestra condición de residentes argentinos, por lo tanto, en ese periodo de tiempo, lo que vamos a estar tributando impuestos es como beneficiarios del exterior. Quiere decir, si yo soy una persona que durante el periodo 2020 hasta el mes de septiembre yo facturaba honorarios, todo lo que
obviamente ya no voy a facturar como residente argentino, pero todos los honorarios que yo perciba por un honorario profesional o lo que sea, entre septiembre y diciembre, va a estar sujeto a una retención en la fuente. Quiere decir que cuando me paguen directamente, quienes nos paguen harán una retención de pago único y definitivo por ser beneficiarios del exterior. Quiere decir que en esta brecha ya no estaremos incluyendo nuestros ingresos en la declaración jurada de ganancias. Si bien al perder la residencia fiscal en este periodo nosotros tenemos que declarar el impuesto a las ganancias, es un impuesto anual, por lo tanto deberemos declarar el impuesto anualmente, pero con un corte hasta el 31 de agosto. Hasta ahí se declararán nuestros ingresos. El resto ya no serán ingresos como residente. ¿Qué pasa si esta brecha se produce en donde, en vez de solicitar la baja en AFIP en el periodo entre agosto y septiembre, por descuido, por olvido, por X motivos, el pedido de baja se realiza en julio o en junio del 2021? Digamos que no solamente vamos a tener que tributar o presentar nuestra declaración jurada de ganancias por el periodo 2020, sino que también vamos a tener que hacerlo por el periodo 2021. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿tengo que declarar ingresos de Argentina? No, porque ya no soy residente, pero sí tenemos que presentar el impuesto y presentar no solo el impuesto a las ganancias, sino también el impuesto a los bienes personales, que lo hará nuestro responsable sustituto. Quiere decir entonces que hasta tanto no obtengamos la cancelación en los respectivos impuestos, ya sea de ganancias y de bienes personales, vamos a tener que seguir cumpliendo con la totalidad de los impuestos. Esto es importante porque muchos se van del país y dicen, bueno, yo ya no tributo nada, no presento nada, dejan todo al libre albedrío. Y no es así, sino que hay que seguir cumplimentando con los impuestos. Un tema importante, y en esta baja fiscal, es cómo evitar que el fisco argentino cuestione nuestra pérdida de residencia. A ver, algo que tenemos que tener en claro, si bien establecimos que nosotros tenemos una pérdida de residencia fiscal a partir del momento en que obtenemos una residencia en el Estado extranjero, inicié la charla diciendo que lo mejor que tenemos que hacer es mudarnos. Y en esa mudanza es decir, desprendernos de los bienes que tenemos en Argentina si realmente decido instalarme en un Estado extranjero. Y acá es lo que viene un poquito, y lo voy a decir en forma conjunta y verlo, es establecer lo que se llama el test de residencia, el test de residencia fiscal. Aquí lo que tenemos que tener en claro es, si yo obtengo un, mejor dicho, si yo obtengo la residencia en el Estado extranjero, pero yo sigo manteniendo mi vivienda en Argentina, el Estado argentino me puede estar cuestionando, bueno, usted obtuvo una residencia fiscal en el Estado extranjero, pero usted sigue teniendo una vivienda, y esa vivienda tal vez yo la tengo por el hecho de que en algún momento cuando venga a Argentina, nada, quiero pasar unos días en Argentina y tener esa vivienda. Ojo con eso. El otro cuestionamiento es, ¿qué pasa si yo tengo una vivienda permanente en Argentina y una vivienda en Estados Unidos? Bueno, ahí el fisco lo que va a tratar de determinar es decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde está su centro de interés vital? ¿Sí? Si su centro de interés vital sigue estando en Argentina, por más que usted tenga un certificado de residencia en el exterior, usted sigue siendo residente argentino. ¿Qué pasa si no se puede determinar dónde está el centro de interés vital de esta persona? Bueno, hay que ver dónde habita habitualmente esta persona. Si habita en Argentina o si habita en Estados Unidos.
Y el otro tema, para poder evaluar esta regla secuencial donde se encuentra una persona, es decir, si permanece igual tiempo en ambos países, si permanece igual tiempo en Estados Unidos que en Argentina. Esta condición y esta regla secuencial de análisis, de ver dónde permanece un sujeto una vez que obtiene una residencia permanente en otro estado, es importante realizarla. ¿Por qué? Porque si no pasa como lo que recién explicaba Roberto, a ver, ¿cuánto tiempo permanece una persona en Estados Unidos? ¿Qué pasó el primer año? ¿Qué pasó el segundo año? ¿Qué pasó el tercer año? Acá las condiciones son distintas, acá lo que tenemos que ver es dónde está nuestra vivienda, los ciclos vitales, dónde están nuestros ingresos, dónde está nuestro mayor ingreso. Si todo eso, por más que hayamos obtenido una residencia en un estado extranjero, todo eso lo seguimos teniendo en Argentina, lo que va a suceder es que vamos a tener una doble residencia fiscal. Y eso, como nos explicaba Roberto hace un rato, es el peor de los escenarios, porque terminamos tributando tanto en Argentina como en Estados Unidos. Y no terminamos de desprendernos del fisco argentino. Por eso, al inicio de la charla dije, necesitamos hacer ese divorcio con el Estado argentino, desvincularnos de todos nuestros bienes, ¿sí? Para que de alguna manera pasemos directamente a ser residentes en otro estado. Como último, otro de los temas que no debemos olvidarnos cuando queremos evitar esta doble residencia fiscal es no mantener, ya dijimos, anteriormente se los dije, no mantener una vivienda en Argentina, pero tampoco mantener ningún tipo de bienes, autos, no sé, darnos de bajas en las tarjetas de crédito, no tener cuentas bancarias, dar de baja el celular argentino. ¿Por qué? Porque todos esos indicios que sigamos manteniendo entre la obtención de la residencia en otro estado y seguir manteniendo cuestiones en Argentina, nos hace esta doble vinculación. Entonces, lo mejor de todo es poder desprendernos y renunciar a todo aquello que nos haga vincularnos con Argentina. Muchos me dirán, bueno, pero ¿qué pasa? Yo tengo mi sociedad en Argentina, no sé, soy accionista de una empresa argentina, perfecto, eso no te limita donde vos puedas seguir siendo accionista, pero vas a tener tu casa habitación, tu centro vital y todo en otro estado. Entonces, eso te sigue manteniendo y seguís siendo estado dentro de un sujeto no residente para Argentina. Esas son las cuestiones que tenemos que tener en claro. Bueno, espero haberles aclarado un poco la situación. No quiero extenderme más porque se está haciendo largo el webinar y tal vez, bueno, podemos darles algunas respuestas en cuestiones de algunas inquietudes que ustedes tengan de la charla establecida en el día de hoy. Roberto. Sí, bueno, aquí estoy de vuelta. Sí, efectivamente coincido con vos, Gaby. No queremos que se haga largo esto. Pero sí, digamos, quiero cerrar con algunas cosas que son interesantes. Y lo que quería mencionar es que, en este ciclo, a diferencia de lo que pasó en los otros dos eventos, donde hablamos de Uruguay y hablamos de España, y hablamos de ellas dos porque tienen una serie de incentivos fiscales interesantes que resultan muy atractivos para las personas que se vayan a vivir allí. La realidad es que Estados Unidos no tiene grandes incentivos fiscales tan marcados y concretos como está ofreciendo Uruguay o como los que ofrece España. Hablaba el otro día con el tema de la ley Beckham, por ejemplo, o de las CEDBES españolas. Nada de eso sucede en Estados Unidos. Entonces, una vez se pregunta, bueno, ¿y por qué Estados Unidos y por qué no otros lugares? Bueno, yo creo que la respuesta de eso trato de graficarla en el siguiente gráfico, que es este. La respuesta básicamente, no sé si ¿están viendo el gráfico? Bueno, sí. Entiendo que sí. Perfecto. Básicamente esta es una pelota que habla de la distribución del Producto Bruto Interno del planeta. Entonces, ¿por qué entonces el atractivo de Estados Unidos? Y básicamente porque todavía sigue siendo, por lejos, fíjense que le saca
9 puntos a China, y China está lejos del resto, sigue siendo la locomotora de la economía del planeta. Entonces, muchas de las cosas que pasan en los Estados Unidos tienen un alcance global. Nos encontramos todo el tiempo con determinados tipos de negocios que, independientemente de las condiciones fiscales de Estados Unidos o los beneficios que otros países, otras jurisdicciones pueden dar, pero con una estructura, un sistema tributario razonable, como decíamos al principio de esta charla, quieren venirse aquí porque saben en el mundo de los negocios que las cosas pasan aquí. Por ejemplo, un caso muy típico, nosotros tenemos una línea de clientes. Roberto, perdón, se te está escuchando medio como lejos, algo ¿Ahí va mejor? Ahí estamos bien. Perfecto. Por ejemplo, una serie de clientes nuestros que son startups de tecnología y demás, independientemente de la situación tributaria, quieren y necesitan instalarse en los Estados Unidos con determinado formato organizacional, simplemente porque saben que si van a levantar capital, va a ser mucho más simple para ellos hacerlo desde una jurisdicción americana que desde una española, una uruguaya, o UK, o de donde sea. De hecho, los venture capitals americanos necesitan que haya estructuras, aunque no haya nada de la operación en los Estados Unidos, necesitan que la estructura donde ellos vayan a invertir sea de determinada manera basada en los Estados Unidos. Entonces, esa es la razón, porque muchas veces me preguntan, ¿por qué Estados Unidos? Si hay otros lugares donde tienen una serie de incentivos, sí, pero lo que no tienen los otros lugares es justamente esta porción de la torta que hace que la mayoría de los negocios y la mayoría de los venture capitals estén aquí en los Estados Unidos. Entonces, eso es el atractivo fundamental que tiene. Dicho esto, y no voy a gastar mucho más tiempo, pero hay básicamente 2 tipos de compañías aquí, las LLCs y las corporaciones. Las corporaciones son lo que en Argentina se conocen como sociedades anónimas, las LLC son lo más parecido a las sociedades de responsabilidad limitada. Las corporaciones distribuyen dividendos, las LLC hacen distribuciones, no hay dividendos en una LLC. Lo que cambia fundamentalmente en los Estados Unidos con respecto a Argentina es que el tratamiento tributario es diferente, la manera de tributar es diferente. La corporación es una estructura de doble tributación, porque paga impuestos la corporación, pero una vez que pagó impuestos la corporación, si se quiere distribuir los resultados en forma de dividendos, el accionista nuevamente vuelve a pagar impuestos sobre esas ganancias. Mientras que la LLC es lo que se considera una estructura transparente. Es decir, la LLC hace una declaración de impuestos, pero no paga impuestos, sino que simplemente aloca la ganancia en cabeza de él o los miembros, y son los miembros los que tienen la obligación tributaria. Si son ellos los que pagan, y por eso hay un solo nivel de tributación. Muchas veces se preguntarán, bueno, pero si uno tiene un solo nivel y los otros 2 niveles, ¿por qué uno el otro? Bueno, hay diferentes objetivos a cumplir, dependiendo de esos objetivos, algunas estructuras son más eficientes que las otras. Inclusive, a veces las corporaciones son más eficientes que las LLCs, a pesar de que sea una estructura de doble tributación. Sería ahondar demasiado meternos en ese tema. Y hablando de holdings, dijimos que íbamos a hablar un minuto de las holdings. Esto es básicamente una estructura de una holding basada en Estados Unidos. Personas físicas, o podrían ser en vez de personas físicas, podrían ser compañías. Asumamos que son personas físicas extranjeras, ponen una holding en Estados Unidos. Esta es una estructura muy típica, como decíamos recién, de compañías tecnológicas o compañías que tienen operaciones, por ejemplo, en diferentes países. Y acá puse cualquier país, o sea, no tiene ningún criterio de selección, podría ser cualquier país. Esa holding en Estados Unidos tiene las compañías operativas abajo. Entonces, ¿qué tratamiento fiscal tendría esto? ¿Y por qué la importancia? Primero, porque estaría basando mi estructura de holding en, como decías unos minutos, en esa locomotora económica que es Estados Unidos. Voy a hacer más apetecible la posibilidad de que los capitales semilla o el venture capital inviertan en mi compañía, y al momento del exit la puedo preparar para que sea inclusive eficiente desde el punto de vista fiscal. Y dependiendo de la manera en la cual yo estructure esta holding, si es una corporación o una LLC, y por eso el slide anterior, va a ser el efecto que yo tenga tributario. Dicho muy sintéticamente, si esto fuese una corporación, este es un sujeto tributario en sí mismo, es decir, pagaría impuestos en Estados Unidos por, haciendo referencias a algunas cuestiones muy técnicas, pero básicamente por los dividendos que distribuyan las operativas, o bien si las operativas son transparentes, por la consolidación de las operativas, y luego cuando distribuya dividendos, obviamente ellos volverían
a pagar impuestos. Sin embargo, si esto lo estructurara como una LLC, esta LLC, al ser una estructura transparente, lo que haría es utilizar la jurisdicción de Estados Unidos como holding y cumplir todos los objetivos que decíamos recién, de las ventajas que aporta Estados Unidos como jurisdicción de volumen de economía más que importante, pero no habría tributación en los Estados Unidos, porque toda esta renta de las operativas, al ser transparente esto, y a los accionistas al ser extranjeros, pasaría a través de la holding, y en Estados Unidos, extranjeros con renta de fuente extranjera, ya sea en Argentina, en España, en México, en Colombia, donde sea, no es objeto de tributación en los Estados Unidos. Y quiere decir que la renta podría fluir directamente utilizando la jurisdicción americana sin que paguen impuestos en los Estados Unidos. Y si en esta estructura yo a su vez cambiara y dijera, bueno, pero además de todas las operativas, tengo una operativa en los Estados Unidos, bueno, también fluiría todo hacia los accionistas, con la única diferencia de que el producto de la americana sí estaría grabado en cabeza de ellos, porque esto sí sería un negocio que se está llevando a cabo en los Estados Unidos. Es un panorama muy como decíamos antes, a 10.000 pies de altura, pero para que entiendan algunas, o que tengan algunas consideraciones con respecto a estructuras holding, que a veces quizás el que no conoce la regulación no entiende por qué se arman de esa manera, o no entienden por qué una corporación, por qué una LLC, por qué la holding en Estados Unidos si no tiene ninguna operación en los Estados Unidos. Bueno, hay una serie de factores a considerar. Por último, y ya terminando con esto, habíamos dicho que íbamos a hablar de algunos incentivos, y se me ocurrió mencionar porque me parece que es el más relevante, y que apareció con la reforma de Trump hace relativamente poco tiempo, que se llama Opportunity Zones. Estas son zonas de oportunidad, traducido al español, zonas en donde por alguna cuestión de circunstancias económicas se designaron dentro de los Estados Unidos para que una inversión en esas zonas de oportunidad tenga algunos beneficios fiscales. Y los beneficios fiscales más importantes son que si yo mantengo mi inversión por un lapso de al menos 5 años, el 10% de la ganancia de capital que obtenga al momento de irme o de salirme de esa inversión no va a estar grabado. Es decir, tengo una deducción del 10% de la ganancia de capital. Si la mantengo durante 7 años, el 15% no va a estar grabada. Pero si me quedo a su vez con esa inversión durante un lapso de 10 años, directamente no voy a pagar ganancias de capital. O sea, se elimina el impuesto sobre las ganancias de capital. Y esto es muy interesante porque no hace falta ni siquiera que me quede en la misma inversión de Opportunity Zone. Puedo salir de una Opportunity Zone y meterme en otra Opportunity Zone, siempre tomando ventajas de las oportunidades del mercado y saliendo y realizando la ganancia, pero en la medida que vuelvo a invertir en otra Opportunity Zone, puedo, y que cumpla con los lapsos, puedo directamente blindar el 100% de la ganancia de capital. Y Opportunity Zones hay en todos lados. Ahí, para cerrar la charla, puse un mapa de los Estados Unidos, y todos los puntos que están en oscuro son Opportunity Zones, lugares donde fueron identificados que una inversión en esos lugares califica para este beneficio fiscal. Y obviamente el mapa es grande y algunos lugares muy pequeños, pero Nueva York, este es el estado de Nueva York, en el estado de Nueva York hay, y no es solamente en el estado de Nueva York, sino que en la ciudad de Nueva York hay algunas áreas designadas como Opportunity Zone. Es decir, no estamos hablando de áreas realmente marginales o rurales o muy remotas. Hay Opportunity Zones en todos los Estados Unidos, donde en aquel estado donde ustedes vayan, y en centros urbanos que seguramente les sorprenderían, se van a encontrar con Opportunity Zones. Y esto me parece que es algo que vale la pena considerarlo para aquellos que están invertidos y que no es una inversión de corto plazo, sino de largo plazo, porque realmente los beneficios fiscales pueden ser interesantes. Así que bueno, dicho esto, espero que haya resultado instructivo, o que por lo menos os haya acercado a algunos temas que quizás hasta antes de empezar esta charla no conozcan, y quedo abierto para cualquier pregunta que ustedes quieran realizar, tanto yo como Gabriela. Gracias. Ok, bueno, vamos a entrar a las preguntas que estuvo haciendo la gente durante las presentaciones. A ver, la primera pregunta tiene que ver con el estate tax. Como yo siempre digo, digamos, la mejor planificación para esto, la verdad es que es no morirse. Okay, digamos, ahí se puede salvar de cualquier problema impositivo con respecto a la herencia en Estados Unidos. Pero la gente insiste preguntando con esto. Entonces, vamos a comenzar, Roberto. A ver, acá Claudia dice,
Si me voy a vivir a USA, me convierto en residente a los fines americanos y me muero. ¿El Estado se queda con el 40% del valor de mercado de mis bienes inmuebles que dejé en Argentina? Bueno, primero que nada te voy a corregir, porque el consejo que diste funciona muy bien para el 2020, y coincido con vos que si uno puede no morirse, es la mejor manera de eludir el impuesto a la herencia, pero no siempre fue así. Ya por el año 2010 yo decía que la mejor planificación fiscal y el mejor consejo que le puedo dar es morirse antes del 31 de diciembre del 2010. Porque durante el año 2010, no, por un overlap en la legislación de impuestos de Estados Unidos, durante ese año no hubo impuesto a la herencia. O sea que no había mejor consejo que morirse antes del 31 de diciembre. Y de hecho, si ustedes conocen al dueño de los New York Yankees, que era una persona muy poderosa aquí económicamente, se murió el 28 de diciembre de ese año y todo el mundo dice lo planificó hasta el último segundo de su vida. Y no pagó impuesto a la herencia, una fortuna multimillonaria. Con respecto a la pregunta que vos hacías, Tomás, de vuelta, primero hay que determinar, cuando dices me voy a vivir a Estados Unidos, hay que determinar si seguramente eso implica que es residente fiscal de cara al impuesto a las ganancias. Habría que ver si es domiciliada de Estados Unidos. Y domiciliada de Estados Unidos, como dijimos, es un tema más subjetivo, pero digamos que lo es. Digamos que vino digamos, se vino con su familia, tiene la intención de quedarse aquí, compró su casa y demás. La respuesta es sí, el Estado se queda con el 40% del valor de mercado de todo su patrimonio ubicado en cualquier lugar del planeta, en la medida que ese patrimonio supere los 11.6 millones de dólares. Número uno. Número dos, si está casada y si su pareja es un ciudadano americano, no va a pagar, aunque su patrimonio sea de 20 millones de dólares, no va a pagar impuestos porque la transferencia de el patrimonio a su esposo o esposa supérstite americano está libre de impuestos. Y recién cuando muere el segundo, ese ciudadano americano, entonces se suman los dos deducibles, los 11.6 y los 11.6, y si ahí hay un exceso, ahí sí se paga el impuesto de la herencia. Pero eso es solo si quien sobrevive es americano. Si quien sobrevive no es americano, y cuando digo americano me refiero a ciudadano americano, si quien sobrevive es no sé, tiene green card, entonces no se dispara este beneficio, y para poder lograr el mismo beneficio mientras no se sea ciudadano americano, hay una serie de trusts específicos que se llaman QDOT, que son específicamente para lograr el mismo efecto, aun cuando la persona que sobreviva no es ciudadano americano. Espero no haberlo confundido más. Ok, Elsa pregunta, ¿la visa E2 es manifestación de intención? Siempre con relación al impuesto a la herencia, ¿no? Cada vez que uno va a un consulado americano y tramita una visa, hay una manifestación de intención, porque si ustedes recuerdan, la primera cosa que le preguntan a ustedes es, ¿usted tiene intención de volver a su país cuando vaya a Disney, o cuando vaya a trabajar, o cuando vaya a invertir, o lo que sea? Y ustedes dicen que sí. Porque si dicen que no, automáticamente no le van a dar la visa, ¿sí? Porque las visas son visas de no inmigrante, es decir, es un permiso para permanecer en Estados Unidos por un determinado lapso, pero es de no inmigrante, es decir, que el compromiso de la persona es volver a su país una vez que se expire el término de la visa. Por lo tanto, sí, efectivamente, es una manifestación de intención. Okay. Eduardo pregunta, ¿los plazos fijos se consideran cash y por tanto no tenemos que tributar impuesto a la herencia? Los plazos fijos se consideran cash, y por lo tanto los extranjeros, no los americanos están grabados por todo, los extranjeros no tributan impuesto de herencia sobre los plazos fijos, efectivamente. Julián pregunta, ¿un residente en Puerto Rico está sujeto a las mismas reglas fiscales que en el territorio de Estados Unidos, digamos? No. El estatus de Estado libre asociado que tiene Puerto Rico no lo entienden ni los puertorriqueños, ni los americanos, ni lo entiende Trump, que en una oportunidad, y esto es verdadero, preguntó a sus asesores si Puerto Rico era territorio americano, y seriamente, cuando le dijeron que sí, él dijo, bueno, se podría vender entonces, y esto es cierto.
No me imagino cómo se puede vender a una isla con 3,5 millones de personas, pero bueno, fue una de las ideas que se le cruzó por la cabeza. Y la respuesta es que es un estatus tan raro el de Puerto Rico, y lo saco un segundo de lo que es los impuestos, y se van a dar cuenta qué raro es el estatus que tiene Puerto Rico dentro de los Estados Unidos, porque no es un estado de Estados Unidos, es este estado libre asociado. Hace años que se están peleando en votaciones para ver si quieren ser un estado más o quieren ser independientes, y no se ponen de acuerdo los puertorriqueños, pero todos los puertorriqueños tienen pasaporte americano. Sin embargo, en la medida que los puertorriqueños vivan en Puerto Rico, no pueden votar por elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Sin embargo, si ese mismo puertorriqueño se muda al territorio americano, se viene a Miami y vive en Miami, esa persona puede votar para presidente en Estados Unidos. Y siguen siendo tan ciudadanos americanos como cualquier ciudadano americano. Ahora, el tema es que la jurisdicción de Puerto Rico con respecto a los impuestos no está incluida dentro de las regulaciones federales. Es decir, ellos tienen su propio código de impuestos con respecto a impuestos a la renta, con respecto inclusive al impuesto a la herencia, a los efectos de impuestos, excepto los que son impuestos de payroll, de nómina y todo eso. Puerto Rico se considera un país extranjero. Ok, eso ya tiene relación con, en tal caso, una donación, ¿no? Eduardo pregunta, ¿tengo que pagar algún impuesto si desde mi cuenta monetaria, cash, dice, le transfiero a mi hijo que vive en USA? Sin embargo, dice, no tiene residencia fiscal en USA. Ok. Es un extranjero que le transfiere a su hijo, que no vive en Estados Unidos tampoco, cash. La pregunta es, ¿se lo transfiere desde dónde está la cuenta que tiene? Si la cuenta de la cual está transfiriendo está en Estados Unidos, ahí hay un problema, y es justamente lo que nosotros no aconsejamos hacer, que es transferir cash como donación de una cuenta americana a otra cuenta. ¿Por qué? Porque a los efectos del impuesto a las donaciones, el gift tax, únicamente están grabados los que son activos tangibles, no los activos intangibles. ¿Sí? Si yo regalara acciones de una corporación americana a cualquier persona, no está sujeto al impuesto al regalo. Sí está sujeto al impuesto de herencia. Si yo me muero, eso estaría sujeto al impuesto de herencia, porque el impuesto de herencia grava activos tangibles e intangibles. Pero en la donación, como este es un activo intangible, no está grabado. El problema es que si bien no está aprobado en ninguna corte aún, hay una discusión muy fuerte, pero hay un cuasi consenso que la donación de cash, dólares americanos, localizados en una cuenta americana, esa transferencia, es una transferencia de un activo tangible. El cash se considera un activo tangible. Y por lo tanto, eso estaría sujeto al impuesto a las donaciones. Por lo tanto, si quisiera hacer eso con su hijo, la mejor alternativa que tiene es o transferirle desde afuera de Estados Unidos, ¿sí? O bien, si la cuenta la tiene en Estados Unidos, convertir ese cash en un activo intangible. ¿Qué es un activo intangible? Bonos del Tesoro americano, por ejemplo. Entonces, en vez de transferirle cash, convierte el cash en un activo intangible, bonos al Tesoro americano, y le dona los bonos del Tesoro. Ok, Gabriela, Luis pregunta, durante el periodo de 12 meses para perder la residencia argentina, ¿tengo doble tributación? Sí, porque hasta que no deje de darse, hasta que no se dé la baja como residente argentino, va a seguir pagando los impuestos en Argentina. O sea, el periodo de 12 meses, hasta que no se cumpla ese periodo de 12 meses, por el periodo, supongamos que él estuvo 12 meses durante todo el 2020 fuera del país, 2020 todavía va a seguir tributando como residente argentino. O sea, va a tener que tributar por todas sus rentas argentinas y del exterior que tenga, tributar ese impuesto, ¿sí? A partir del momento en el que él deja de ser residente, desde el momento en que él pierde ese periodo de 12 meses, o sea que el periodo de 12 meses lo pierde a partir del primer día del mes inmediato siguiente a aquel en que estuvo fuera de ese periodo de 12 meses, a partir de allí ya deja de tributar como un residente argentino. Ok, Gustavo hace una pregunta que toca a ambos países, así que te diría, Roberto, comenzar vos la respuesta y después Gaby la sigue. Y es que con una E2, una visa E2, ¿dejo de tener la residencia argentina
o al momento que me voy a los 12, o a los 12 meses? O al momento que me voy o a los 12 meses. Pregunta para Roberto. Viviendo en USA con una E2, ¿cómo estoy con respecto al impuesto a la herencia? Ok. La visa 2 es una visa, para que quede claro, de no inmigrante. Es una visa que permite permanecer en los Estados Unidos, una visa de negocios, de inversor, como se llama aquí, pero es una visa de no inmigrante. Quiere decir que no es residencia permanente en Estados Unidos, y por ahí Gaby luego hará un comentario con respecto a eso. Con respecto a el impuesto a la herencia en los Estados Unidos, ahí no va a depender, como decíamos antes, de cuánto tiempo pase, sino que va a depender de cuál es la intención bajo la cual esa persona permanezca en los Estados Unidos. Si se cumplan esos factores a considerar, como había mostrado en la charla, algunos de esos factores, de si él se inclina más para el lado de que efectivamente esa persona no tiene intenciones de volver o tiene intenciones de quedarse en Estados Unidos, se consideraría domiciliado y por lo tanto estarían grabados todos sus activos. Pero recuerden, como siempre digo, que estén grabados todos sus activos universales, también viene con el mínimo no imponible de 11.6 millones. Esa sería la situación. Sí, ahí habría que acotar, o sea, como vos decís, Roberto, esto es una visa de inversor, es una visa de no inmigrante. Si esta persona que obtiene esta visa realmente tiene, o sea, no se desprende de nada de Argentina, o sea, simplemente es para hacer inversiones en Estados Unidos, y sigue manteniendo su centro vital en Argentina, y sigue permaneciendo más de 183 días en Argentina, obviamente va a seguir siendo residente argentino, o sea, no está perdiendo su residencia fiscal argentina. Nosotros cuando evaluamos el tema de pérdida de residencia fiscal, a ver, ¿qué puede pasar? Puede pasar, como recién en la pregunta anterior, dice, yo estoy 12 meses fuera del país. Yo estoy 12 meses fuera del país, pero lo que tenemos que evaluar y hacer siempre hincapié es en el test de residencia, ¿sí? Ver, perdón, si yo estoy 12 meses fuera del país, pero en Argentina sigo manteniendo mi centro de interés vital. A ver, ¿qué es el centro de interés vital? Tener tu grupo familiar, tener tu centro de negocios en Argentina, por más que tengas negocios en el exterior, tener tus cuentas bancarias, o sea, tener todo en Argentina. Eso es tener tu centro de interés vital. Entonces, cuando de esta manera nosotros no estamos perdiendo la residencia argentina, seguimos siendo residentes argentinos, tenemos una visa E2, como en este caso, una visa de inversionista, pero no, o sea, seguimos tributando por las rentas en Argentina. Bueno, prácticamente respondiste a la segunda pregunta también, que es de Eduardo, con respecto al centro vital de intereses, y en ese punto lo que quedaría responder es, ¿qué pasa si se pasa a ser residente fiscal americano, pero mantiene su obra social en Argentina? A ver, lo ideal, y para no seguir manteniendo ningún tipo de vínculo con Argentina, es no tener ni siquiera la obra social. O sea, el fisco siempre trata de ver, bueno, a ver qué cosas te están vinculando a Argentina. Si seguís teniendo una cuenta bancaria en Argentina, si seguís teniendo una obra social en Argentina, si estás asociado a algún club en Argentina, eso le sigue dando pautas como que tu centro vital sigue estando en Argentina. Hay ciertas cuestiones que están en Argentina. La verdad que no se puede desconocer que de todas maneras igual mucha gente que se va del país sigue manteniendo su obra social en Argentina, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es, si yo decido desvincularme del país e irme a vivir al extranjero, es no tener ningún otro tipo de vinculación, tampoco tener cuentas bancarias. O sea, si yo soy una persona extranjera, o sea, ni siquiera un no residente argentino, o sea, soy no residente argentino, pero no tengo la nacionalidad argentina y quiero abrir una cuenta bancaria en Argentina, es como que es muy difícil también que un banco te abra una cuenta en Argentina porque sí. Entonces, lo ideal también es cerrar nuestras cuentas bancarias y siempre, o sea, cuando dejamos Argentina, que es por lo general que nos queda, como en el último de los casos, nos sigue quedando tal vez el inmueble, nuestra casa habitación, en donde estuvimos viviendo durante mucho tiempo. O sea, por ahí es lo último que nos queda y nosotros igual nos fuimos de Argentina. Entonces, bueno, después quedará el trámite de decir, bueno, vendo esa casa que ha sido mi casa habitación, la vendo y me desprendo de ese inmueble, ¿no? Con eso, bueno, perdón, Gaby, en ese supuesto, y ya que vos lo mencionaste, hay una pregunta acá que hace
Fernando, y lo que dice es, ok, es un poquito ya la respondiste, faltaría la respuesta del lado de Roberto. Me fui de Argentina, ya no soy residente fiscal argentino, evidentemente por lo que dice acá, evidentemente residente fiscal americano, y me resta vender una propiedad. Sí. ¿Qué voy a tener que pagar en Argentina y que voy a tener que pagar en Estados Unidos por la venta de esa propiedad que me quedó acá? Según él, hace 2 años que ya se retiró. Si querés, Roberto, respondo a la parte... Sí, la respuesta simple para Estados Unidos es, eso se considera una ganancia de capital para Estados Unidos y va a pagar la tasa de ganancia de capital que corresponda, excepto que se pueda considerar que esa fue la residencia principal de esa persona, en la cual también sería una ganancia de capital, pero los primeros $500.000 de ganancia, perdón, los primeros $250.000 de ganancias, 500.000 si es una pareja, están exentos de impuestos. Y la determinación de si es casa principal o no, residencia principal, es poder probar que en los últimos 5 años al menos fue su residencia principal durante 2 de los últimos 5. Sí, bueno, en Argentina lo que, o sea, al producirse la venta de ese inmueble, lo que van a estar pagando es el impuesto a la transferencia de inmueble, a una tasa del 1.5%, que van a ser siempre y cuando todos aquellos inmuebles que se hayan adquirido con anterioridad al 1 de enero del 2018. Si no, después, los inmuebles que hayan adquirido después del 1 de enero del 2018, lo que van a estar pagando es el 15% de impuesto a las ganancias. Ya no estarían pagando el impuesto a la transferencia de inmueble. Ok, Roberto. Completo para que no se malinterprete, es que si se pagara en Argentina, digamos el 15% que decía Gaby recién, porque posterior al 1 de enero de 2018, ese 15% se puede acreditar contra el impuesto a Estados Unidos. Va a ser entre un 15 y un 20%, pero no es que se van a pagar 2 veces el impuesto. Exacto. Ok, Roberto, hay varias preguntas con respecto a Opportunity Zones. Básicamente voy a tratar de juntarlas, hay 2 de María Cecilia y una de Ricardo Díez. La pregunta es, si podrías dar algún ejemplo de ganancias de capital en Opportunity Zones, ¿aplica a ganancias de capital o renta? Y la segunda es... Aplica a ganancias de capital. La exención es sobre las ganancias de capital, no sobre la renta. Bien. Y después me preguntan acá si en Florida y en Detroit hay Opportunity Zones. Sí, absolutamente. Como dije, en todos los estados hay Opportunity Zones. Como decía, puse solo como ejemplo, pero en la misma ciudad de Nueva York hay Opportunity Zones. En todos los estados hay. Y la ciudad de Detroit específicamente hay. De hecho, hicieron hace unos meses atrás un despliegue bastante importante, el Centro de Desarrollo de Detroit, señalando específicamente cuáles son los Opportunity Zones que hay. Ok. Volviendo a hablar de residencia fiscal, Roberto, acá Luis pregunta, ¿se puede volver atrás con una residencia fiscal? Entiendo que volver atrás, lo que quiere decir es si me convertí en residente fiscal, si luego puedo dejar de serlo. La respuesta es sí. Para dejar de serlo, digamos que me convertí en residente fiscal por permanencia, eso es un test que se hace todos los años. Es decir, un año pude haber sido residente fiscal, el año siguiente quizás pude no haber sido residente fiscal. Hay que cumplir algunas pautas mínimas para poder, una vez que lo fui, dejar de serlo el año siguiente, pero sí se puede perfectamente. De hecho, se puede inclusive devolver el green card, devolver el pasaporte americano. Lo que pasa es que en la devolución del green card o pasaporte americano empiezan a jugar otras cuestiones que se llaman expatriation rules, que es algo que se discutió, entiendo, últimamente bastante en Argentina, que es lo que se llama exit tax, que es un impuesto de salida. Entonces hay que ver si uno estaría sujeto a ese exit tax y qué impacto tendría. Ok. Finalmente, vamos a tratar de hacer un par de preguntas más y ya ir redondeando, porque nos estamos excediendo un poquito en el tiempo. Lisandro pregunta, yo soy residente fiscal en la Argentina, pero todas mis inversiones de Venture Capital se hacen con LLC en Delaware. En vehículos de startups constituidos como LLC o Incs. USA. ¿Qué reporte debo hacer al IRS? Bueno, si él participa con un vehículo que es una LLC de Estados Unidos, estoy seguro que esa LLC está haciendo una declaración y como producto de esa declaración le está entregando a él un formulario K1
que es el que él tiene que tomar para, dependiendo de lo que diga ese K1, hacer la declaración que corresponda. Es difícil, sin saber cómo le derivan las ganancias a través de esa LLC, saber cuál es el reporte. Hola. Sí, sí, acá estamos. No, perdón, nos perdí por un segundito. Bueno, dos preguntas más y ya vamos a ir cerrando. Roberto, alguien pregunta, en una sociedad holding en Estados Unidos, ¿es necesario que tenga empleados, oficina, algo por el estilo? No, para que sea holding, no. Quizás estimo yo que la pregunta viene por otro lado, que la confusión venga de si tiene sustancia económica o no tiene sustancia económica, quizás es un concepto impositivo. La holding puede ser holding sin que tenga absolutamente nada. Después, si alguien va a querer utilizar o algún convenio para evitar la doble imposición, o algún país determina que para que la estructura sea opaca y no transparente, requiere que tenga sustancia, es otra cosa, pero no hay ningún requerimiento para que la holding tenga que tener ningún tipo de presencia física o empleados o nada por el estilo. Ok. Rafael pregunta, si quiero hacer una inversión en real estate en Estados Unidos, ¿todo tiene que ser capital, todo tiene que ser equity o puede ser parte préstamo? En ese caso, ¿qué sucede con los intereses? No, puede ser hecho parte capital y parte préstamo, lo que no puede ser es ser hecho al 100% en préstamo, porque hay normas de capitalización exigua aquí, o thin capitalization en inglés. Por lo tanto, tiene que haber una relación loan to equity, digamos, capital contra préstamo que sea razonable, por un lado. ¿Qué pasa con los intereses? Bueno, los intereses, si no caen dentro de una sección del Código de Impuestos que es portfolio interest, y si uno califica como portfolio interest, ese interés no está grabado en Estados Unidos y sin embargo es totalmente deducible en cabeza de quien lo paga, ¿sí? Pero hay una serie de condiciones que cumplir ahí, va a tener una retención. Esa retención es del 30%, o sea, si el lender es extranjero, si quien presta es extranjero, va a tener por default una retención del 30%, o la que corresponda al tratado con el país de residencia fiscal de la persona. Es decir, Argentina no tiene convenio con Estados Unidos, con lo cual va la tasa general del 30%. Los únicos países que tienen en Latinoamérica convenio con Estados Unidos son México y Venezuela. Los otros países, ninguno de ellos tiene convenio para evitar doble imposición. Pero si fuese esta persona de México o español, se va a aplicar la tasa de retención del tratado y no la tasa general. Excepto que califique como portfolio, y si califica como portfolio, sale el interés sin ningún tipo de retención y es deducible impositivamente por quien lo paga. Bueno, y finalmente, Gaby, una pregunta de Julián sobre los bienes existentes en Argentina. ¿Cómo pago mis impuestos sobre los bienes personales si, por ejemplo, resido en Estados Unidos? Bueno, ahí va a seguir tributando los bienes personales a través de su responsable sustituto, ¿sí? Es lo que explicaba anteriormente. Hoy el fisco hizo unos cambios en función de la baja en el impuesto a los bienes personales para pasar, cuando uno pasa a ser residente en otro estado, en donde también, al igual que en el impuesto a las ganancias, hay que acreditar el domicilio en el exterior, nombrar a un responsable sustituto, que es esta persona, la cual va a encargarse de pagar el impuesto, y solamente va a estar tributando por los bienes en Argentina, o sea, por los inmuebles, bueno, si tiene una cuenta bancaria en Argentina, si bien hace un ratito les decía, preferentemente es dejar de tener bienes en Argentina, pero si por algún motivo seguimos manteniendo alguna cuenta bancaria en Argentina, solamente van a estar pagando bienes personales, las cuentas corrientes, no una caja de ahorro. Digamos que siguen manteniendo el mismo criterio de tributación que lo tiene para aquellos que son residentes argentinos. Y obviamente el impuesto lo paga este responsable sustituto, que obviamente será el sujeto que está en el exterior que después tendrá que reintegrarle el dinero a este responsable sustituto, ¿no es cierto? Pero es el que se hace cargo, digamos, que es la figura en la cual el fisco encontró como para que
se siga tributando el impuesto y pueda ingresar los impuestos de esos bienes. Bueno, estamos ya casi en las 2 horas, creo que ya ha sido suficiente. Quedan algunas preguntas sin responder, lamentablemente el tiempo no da para todo. De todas maneras, ustedes tienen en pantalla en este momento los mails de Roberto y de Gabriela, con lo cual pueden contactarlos perfectamente, o cualquiera del equipo de UHI Macho y Asociados, que les llegarán a ellos para responderlas. Van a poder ver este webinar igual que el de Uruguay, igual que el de España y algunos otros que hemos dado en nuestro canal de YouTube, donde les sugerimos que se suscriban. Ahí tienen la información. Gracias a todos. Estos ciclos van a continuar, seguramente haciendo foco en algún otro país de Latinoamérica, y siempre trabajando con eje un poco con Estados Unidos y España, ¿ok? Así que gracias a todos, gracias por participar, los esperamos en nuestros próximos webinars. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias.